tiene una copia de la palabra de Dios, puede abrirla en el libro de Mateo, en el capítulo número 6. Los versículos que estamos considerando son los versículos 9 y 10 del Evangelio según San Mateo. Si tiene una copia del bosquejo que hemos estado estudiando en estos días, el domingo pasado, en el día de hoy, por favor, pues sáquelo. Vamos a tomar algunas notas. Vamos a dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Hablando del bosquejo, por favor, les suplico que mire que dentro de él mismo hay un insert, hay una hojita como esta que tengo aquí en la mano. Sáquela, por favor, porque quiero que comencemos leyendo una afirmación que tenemos al final de ese bosquejo. Ahí lo último que tenemos. Lo que dice es lo siguiente. Yo deseo que ese sea el punto de partida en mi enseñanza en el día de hoy. Va a ser la conclusión, si el Señor nos permite llegar a ese momento. Y lo que dice es lo siguiente: todos nuestros hogares, todas nuestras familias, yo añadiría todos nuestros hijos también, hogares, familias, hijos, son un trabajo en progreso. Trabajo que requiere grandes dosis de la poderosa gracia de Dios. Todos nuestros hogares es un trabajo en progreso. Dios no ha concluido. Y ese trabajo, esa obra que Dios está haciendo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos. Hermano, ¿tú podrías subirme el micrófono un poquito más? Te lo agradezco muchísimo. Ese trabajo pues va a requerir grandes dosis de la poderosa gracia de Dios. Con eso en mente, vamos a orar un momentito, por favor. Gracias en el nombre de Jesús te damos, Padre Santo, por la oportunidad que tenemos de regresar aquí a tu casa. Gracias por el privilegio que nos diste de poder, Señor, llegar y tener interacción con nuestros hermanos en Cristo, Señor, y poder sentarnos, escuchar tu palabra en la sesión previa. La Biblia dice, Señor, y poder expresarte nuestra adoración por medio de cánticos, Señor. Gracias por las personas que tú has traído, Señor, que tú has salvado, que tú le has concedido dones, salud, disposición, deseos, pasión para servirte, Señor, y que en el día de hoy te hemos ofrecido, Señor, estos talentos, Señor, la operación de los mismos, de los dones que nos diste, Señor, para tu gloria, Señor. Yo sé que tú los aceptas a pesar de nuestra incompetencia, Señor. Tu deseo es que nuestros corazones estén deseosos, Señor, de engrandecerte, de darte la gloria que tú te mereces, Señor. Ese es mi deseo en esta hora, Señor. Yo reconozco lo inadecuado que soy, Señor, lo incompetente, lo mucho que me falta. Yo soy uno de esos, Señor, que soy una obra en progreso, Padre Santo, y que necesito en esta hora una porción grande de tu gracia. Ayúdame, Señor, a descansar en ti, Señor, a temerte a ti, Padre amado, Señor, y lo que vaya a decir, Señor, que sea dirigido por ti, que salga de un corazón limpio, un corazón que quiera agradarte y que tu iglesia y tu pueblo sean edificados, Señor. Gracias por los buenos maestros que nos diste, Señor, a mí, a mi esposa, a mis hijos temprano en nuestro caminar contigo. Gracias por la combinación, Señor, de respeto, de autoridad, de amor, compasión, ternura que en ellos existía, Señor. Gracias por su fidelidad a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a escucharte con claridad en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good all the time. En la tarde de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a regresar a esta serie de enseñanzas que comenzamos ya hace varias semanas
La serie de enseñanzas la hemos titulado La redención de mi familia. En la tarde de hoy, como sucedió el domingo pasado, nuestro enfoque estará dirigido a ver la forma en que como cristianos, salvos por la gracia de Dios, habiendo experimentado un nacimiento espiritual, luego de eso, cómo es que debemos nosotros buscar la redención de la cultura de nuestro hogar. La palabra cultura la mencionamos la vez pasada. Entre las cosas que dijimos es que cuando hablamos de cultura en nuestro hogar, hablamos del carácter de nuestro hogar, hablamos de las normas que imperan en nuestro hogar, hablamos de las creencias que dan razón de ser a nuestro hogar, hablamos de las tendencias prevalentes, que es importante, cuáles son las inclinaciones de nuestro hogar, la ideología, los valores morales, la perspectiva de vida, de mundo de nuestro hogar. Todas esas cosas ilustran lo que estamos considerando como la cultura de nuestro hogar. Dijimos la vez pasada que vivimos en un mundo en medio de lo que se ha conocido como guerras culturales, batallas culturales, cultural wars en inglés, y eso se refiere a un conflicto ideológico que existe en nuestras subculturas entre grupos sociales y la lucha que existe por el dominio de ciertos valores, ciertas creencias y ciertas prácticas, y esa lucha que se genera en la cultura se conoce como una guerra cultural. Señalamos también que la mayor parte de la gente, inclusive cristianos, erróneamente piensan que esas batallas se circunscriben única y exclusivamente a lo que se realiza en las esferas de gobierno, en el Congreso aquí en los Estados Unidos o en los distintos estados, en los distintos condados, los consejos escolares, school board, como se dice en inglés. Señalamos también que aunque eso es de esa forma, eso es erróneo, porque la verdadera y más intensa lucha que se realiza en nuestro hogar. Amén. En otras palabras, que si yo soy cristiano y soy un cristiano genuino, mi hogar es un campo de batalla cultural donde hay dos bandos que se están enfrentando diariamente, ambos bandos en busca de la lealtad de nuestra familia, la lealtad de nuestro matrimonio, la lealtad de nuestros hijos. Un bando busca la lealtad al Rey Jesús y el otro bando busca la lealtad al Rey de este mundo. Señalamos que la cultura en nuestro hogar indica claramente con quién está la lealtad de nuestra familia. En otras palabras, que la cultura de nuestro hogar determina a qué reino yo le sirvo, quién es el verdadero rey de mi hogar. La porción bíblica que hemos estado considerando se encuentra en lo que tradicionalmente se conoce como el Padre Nuestro. En esa porción bíblica el énfasis es en los versículos 9 y 10 que están en sus notas, que leen de esta forma. Vosotros pues oraréis así, otra vez la enseñanza de Cristo en cuanto a cómo la oración debe ejecutarse. Cuando ustedes oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, y el énfasis es en el hecho de que ahora Dios es nuestro Padre, porque Dios en su plan soberano en un momento dado nos dio un nuevo nacimiento. Al hacerlo cambió el estatus nuestro. En un momento éramos enemigos de Dios, ahora nos encontramos adoptados a la familia de Dios, ahora nos encontramos como hijos de Dios. Por eso podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, que tú y todo lo que tiene que ver contigo tenga prioridad por encima de todas las cosas de mi vida. A eso se refiere en gran medida la frase santificado sea tu nombre. Y el versículo 10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, que el programa de Dios, que el plan de Dios, porque Dios tiene un programa para su pueblo, tiene un plan, el mismo se ha ejecutado al pie de la letra como es ejecutado en el cielo. Que el plan que Dios tiene para nosotros en la tierra
en nuestros hogares, que el programa que Dios ha diseñado para nosotros en nuestros hogares sea realizado, sea ejecutado al pie de la letra. En el bosquejo suyo hay unos blancos al comienzo, vamos a llenarlo y continuamos con la enseñanza. La frase esta, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene? Escriba por favor si no lo ha hecho ya. Cuando en mi oración yo digo, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuándo ustedes saben el Padre Nuestro de memoria? Levante la mano si lo sabe de memoria. El Padre Nuestro. Levante la mano todo el que sabe el Padre Nuestro de memoria. All right, good. Okay. So, cuando usted y yo, en nuestra oración del Padre Nuestro, decimos, venga a tu reino, hágase tu voluntad, estamos orando para que el plan eterno de Dios sea ejecutado. Estoy orando para que Cristo venga y reine. Llenen los blancos, por favor. Que venga y reine como el Rey de Reyes, Señor de Señores, en todos los asuntos de mi vida. Cuando digo, venga a tu reino, hágase tu voluntad, estoy orando para que su voluntad tenga prioridad suprema en todos los aspectos de mi vida. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Señor, nuevamente, que tu voluntad tenga prioridad suprema sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi negocio, sobre mis hijos, sobre mi iglesia. Orar de esa forma implica que nuestro deseo es que la voluntad perfecta de Dios sea hecha en y por medio, subraye eso, en y por medio de mí, que la voluntad perfecta de Dios sea hecha en y por medio de mi familia, que la voluntad de Dios sea hecha en y por medio de mis hijos. ¿Con qué propósito? De forma tal que pensemos, que yo piense, que mi familia piense, que mis hijos piensen, que hablemos, que yo hable, que mi familia hable, que mis hijos hablen, que actuemos, que yo actúe, que mi familia actúe, que mis hijos actúen en total acuerdo con la voluntad de Dios diariamente. Eso es lo que esa porción bíblica, cuando nosotros la expresamos, es lo que bíblicamente hablando, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, esas son las implicaciones que eso tiene. All right? Dijimos que el hogar representa algo, representa dos de las instituciones que Dios creó. Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia. Así que el hogar representa el matrimonio y la familia. Amén. Cuando hablamos, este es un hogar, ¿verdad? Pues un hogar, en esencia, es la expresión de un matrimonio y de una familia, conforme al plan de Dios. Dijimos que el propósito de Dios es que cada aspecto de nuestro hogar, de la cultura de nuestro hogar, se someta al reinado del Rey Jesús. Las prioridades, lo que hacemos, lo que no hacemos, la forma en que utilizamos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para que se los administremos, todo eso sea sometido al reinado del Rey Jesús. El asunto para nosotros en la enseñanza que continuamos en esta tarde es cómo eso sucede, cómo se ve el Rey Jesús o Cristo aplicando su reinado a todos los aspectos de mi vida. En las notas suyas hay un encabezamiento que dice cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, cómo vive la familia que tiene una cultura donde Jesucristo es Rey. Okay. Now, identificamos la vez pasada dos principios que son fundamentales. El primero, rápido, es que Jesucristo no puede ser el Rey de mi hogar hasta que sea el Rey en mi corazón. Él no puede reinar en los distintos asuntos de mi familia a menos que reine en mi corazón. Gloria a Dios. En otras palabras, que antes de que Cristo pueda mandar, gobernar, ejercer dominio sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, mi familia y mis hijos, Cristo precisa estar sentado en el trono de mi corazón. Tratar de aplicar principios cristianos a nuestro hogar por algún tiempo es posible, pero eventualmente el verdadero Rey de nuestro corazón is going to show up.
va a asomar su cara. Ha sido la experiencia de muchas personas que han estado algún tiempo movidos por una emergencia, por una crisis en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, en su salud. Se unen a una iglesia, empiezan a adquirir, a conocer principios bíblicos, empiezan a aplicarlos y funciona por un poco de tiempo, pero tarde o temprano el verdadero rey dice: aquí estoy. Y la cosa cambia. Así que cuando decimos vénganos tu reino, estamos hablando del reinado, gobierno, dominio de Dios por medio de Cristo en la vida de los verdaderos creyentes. Permítame explicarlo nuevamente. Es el gobierno redentivo de Cristo en el cual el pecador jura lealtad a Cristo como rey, rinde su vida a Cristo, para que Cristo no solamente sea el Salvador y Señor de su vida, sino que sea el Rey. En esencia, lo que sugiere es una transferencia de lealtad, transferencia de ciudadanía, de un reino a otro. De eso hablamos la vez pasada. Una transferencia de lealtad del reino de Satanás, del dominio del pecado, reino de Satanás, dominio del pecado, que por naturaleza había estado gobernando mi corazón, que había estado gobernando mi matrimonio, que había estado gobernando mi familia, que había estado gobernando mi hogar. Ahora hay una transferencia de lealtad de ese reino al reinado de un rey nuevo. Rey del cual estuvimos cantando hace un momento, el Señor Jesucristo. Esa transferencia de un reino a otro, Jesucristo la hizo posible. Usted y yo no la podemos generar por propia cuenta. No podemos. Esto no es cuestión de aplicar para transferir mi residencia de un reino a otro, mi lealtad de un reino a otro. Esa transferencia solamente puede ser ejecutada sobrenaturalmente por el Señor Jesucristo. Cristo hizo posible ese cambio, esa transición de un reino a otro, por medio del poder de la salvación redentora del Señor Jesucristo en el corazón del ser humano. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 en sus notas, que dice: Él, ese es Cristo, nos ha librado, nos ha trasladado, nos ha removido del poder de las tinieblas. Ese era un reino, el reino de las tinieblas, Satanás y su reino, que es contrario a todo lo que es bueno y todo lo que es de Dios. Y nos ha trasladado, vea la transferencia por favor, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en ese Hijo tenemos redención, que es de lo que estamos hablando, la redención de mi familia, y en particular en esta tarde, redimiendo, proviene de redención, redimiendo la cultura de nuestro hogar, la aplicación de la obra redentora a mi familia, y en este caso en particular a la cultura de mi familia. En quien tenemos Cristo, redención por su sangre, tenemos perdón de pecado. Así que la pregunta que se desprende del árbol es simple. Está en sus notas si no me equivoco. ¿Qué es lo que la condición de mi hogar indica acerca de la condición de mi corazón? Cristo no puede ser el rey de mi hogar a menos que sea el rey en mi corazón. Por consiguiente, la pregunta es, invertimos un poco el proceso, ¿qué es lo que la condición de mi hogar refleja de la condición de mi corazón? O como pusimos ahí un poco difícil de entender, en realidad, ¿quién mis prioridades dicen que es el rey de mi corazón? Yo tengo unas prioridades. ¿Qué es lo que esas prioridades dicen? ¿Quién mis prioridades dicen, ilustran que es el rey de mi corazón? Alabado sea el nombre del Señor. El segundo principio fundamental que vimos la vez pasada es: Cristo cambia la cultura de mi hogar cuando cambia la cultura de mi corazón.
Yo quiero que Cristo cambie la cultura de mi hogar, la forma de pensar de mi hogar, como mi hogar opera, el ambiente, la atmósfera, las prioridades, la ideología, las creencias, la perspectiva de mi hogar. Pues Dios va a hacer eso cuando Él cambie la cultura en mi corazón. Señalamos correctamente que al nacer nosotros nacemos siendo parte del reino de Satanás. Y por esa razón, los que trabajan con niños, los que han tenido niños, saben por experiencia propia que nadie tiene que enseñarnos a pecar, a mentir, a ser egoístas o a ser desobedientes. ¿Por qué razón? Pues porque nacemos como parte del reino de Satanás. ¿Alguien dice amén? ¿Me entiende? Y lo que la Escritura enseña es que usted y yo vivimos contentos, felices como una lombriz, hasta que algo revolucionario ocurre en nuestro corazón, que es lo que es parte de la cultura de nuestra iglesia, la explicación que damos en cuanto al momento de la salvación. Algo sucede, algo sumamente que no se puede ignorar, que tiene repercusiones pero inevitables. Somos impactados por el poder de Cristo en el momento de la salvación. Nos golpea y nos estremece y ya no podemos ser lo que hemos sido anteriormente. Como insistimos tantas veces, pues entre las cosas que suceden es que ese impacto de la salvación en nuestras vidas provoca que, estando muertos espiritualmente, ahora estamos vivos espiritualmente, y ahora nos percatamos de que todas estas cosas que consideramos como cosas extraordinarias en nuestras vidas, gustos, comodidades, seguridades, placeres, lo que sea, ¿verdad? Nos damos cuenta que simplemente es pura basura, porque al Cristo abrir nuestros ojos espirituales, nos damos cuenta que hemos estado viviendo en un vertedero. Eso es lo que ocurre en el nacimiento espiritual. Juan capítulo 3. La necesidad de tener un nacimiento espiritual. A menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No podrás entrar en el reino de Dios. Cristo a Nicodemo, maestro de la ley, experto en la ley, maestro de Israel. ¿Cómo puede hacerse esto? No te maravilles que te digan que tienes que nacer de nuevo. Cuando el cristiano tiene ese nacimiento espiritual, en ese momento hay una transferencia, escucha que es importante, de nuestra lealtad a un rey nuevo y a un reinado nuevo. Gloria a Dios. Ahora el creyente, ese que ha nacido de nuevo, quiere servir, quiere seguir a Cristo y quiere convertirse en su discípulo. Y no solamente eso, sino que quiere servir. Servir no es una obligación, es un deseo, es algo que me gozo, es algo que me da placer, es algo que disfruto. Gloria a Dios. El rey viejo fue derrocado, aquí ya no mandas. El nuevo rey ha sido coronado. Como resultado, ahora en mi vida hay una cultura nueva que se caracteriza, entre otras cosas, por tendencias nuevas, unas nuevas normas. En este hogar hay unas normas nuevas. En el pasado podíamos hacer lo que fuera, se podía hablar como fuera, podíamos recibir lo que fuera, pero ahora hay unas normas nuevas. ¿Alguien dice amén, aleluya? Se caracteriza por unas prioridades nuevas, se caracteriza por una perspectiva de vida nueva. En otras palabras, que ahora queremos que en nuestro hogar impere una cultura que refleje que Jesucristo reina soberanamente sobre nuestro hogar. Aquí el rey es Cristo. Este hogar tiene dueño y no es Edwin y Rosa. Y no es Maelo ni Heidi. Aquí hay un dueño nuevo.
El tiempo tiene dueño. Los recursos tienen dueños. La casa tiene dueño, que no soy yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Comentario breve. Todos sabemos que la cultura de Satanás no es difícil de identificar. Es fácil de identificar. Donde Satanás es rey, es fácil de identificar. Lo primero es que hay espacio para todo lo que sea inmoral. Es bien recibido, es bien visto que entre por todos los medios. Teléfono, Twitter, Instagram, Facebook, Netflix, Hulu, Zulu, Bulu, I don't know. Toda esa cuestión, ¿verdad? Que entre lo que sea, olvídate, tacho, ¿no? Y muchos que se llaman a sí mismos cristianos se engañan a sí mismos pensando, diciendo, oh, yo puedo diferenciar, yo puedo separar el trigo de la cizaña. Nadie puede. Todo lo que oiga, todo lo que vea, me va a afectar. La cultura donde Satanás es rey es inmoral y está obsesionada, escuche que es importante, con satisfacer el ego. Piense, reflexione. Está obsesionada con causar divisiones. Está obsesionada con ser arrogante. Está obsesionada con provocar que el corazón se endurezca para con otros miembros de la familia. La familia es importante. Si hay una cosa por la cual debemos pelear es por la familia. Ese es el plan de Dios. Como señalé previamente, la intención nuestra por medio de esta enseñanza es de que cada uno de nosotros, empezando por mí, evaluemos la condición de nuestro hogar. Estemos solteros, estemos casados con hijos, estemos casados sin hijos, estemos viudos. La verdad es que sea que vivamos con nuestra esposa, sea que vivamos con nuestros hijos, o sea que vivamos solos, sea que vivamos con el pejo nuestro, con el gato nuestro, o con el ave que tengamos en la casa, con la cotorra o con quien sea. Eso es un hogar. Y todo hogar tiene una cultura. Y lo que estamos presentando es que en esa cultura Cristo necesita ser rey para experimentar la felicidad que Dios tiene preparado para nosotros. Así que la pregunta nuevamente es, ¿cuál es la cultura de su hogar? No entiendo, está muy complejo. ¿Cuál es el valor predominante en su hogar? Escriba esto en sus notas, por favor. El hogar cristiano debe ser una expresión de la cultura del reino de Dios, donde Cristo es rey. El hogar cristiano debe reflejar que en esta casa Cristo es rey. Debe hacerlo en una cultura más amplia, que es donde vivimos, la urbanización, la subdivisión, el barrio, la ciudad, el county, el estado, la nación. Una cultura más amplia que es hostil o indiferente a los valores bíblicos. Lo próximo es muy importante. Esa expresión de la cultura del reino de Dios, esa expresión de que aquí en mi corazón, en la cultura de mi corazón, en la cultura de mi hogar, Cristo es rey, esa expresión se realiza mayormente por medio de relaciones que yo escojo tener, estilos de vida que yo escojo tener, prioridades que yo escojo tener, pero esas relaciones, estilo de vida y prioridades en el contexto de nuestro hogar. Otra vez, esa expresión se realiza mayormente por medio de las relaciones del estilo de vida y las prioridades en el hogar. Presta atención, que es importante, un poquito picky para poder discernirlo.
pero el Señor me ayude a explicarlo con la mayor claridad que yo pueda hacerlo. Cristo hablando en Juan capítulo 3, 19, 21, mire por favor en sus notas, ¿ok? Y esta es la condenación, dice Cristo, que la luz, Él, vino al mundo, pero algo pasó. Escuche por favor, que tiene que ver mucho con las relaciones que nosotros tenemos, por favor. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz. Cristo es la luz, la palabra de Dios es la luz, el reino de Dios es la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas o no sean puestas al descubierto. No, me quedo aquí en lo oscuro, porque si me voy a la luz de la palabra de Dios, pues se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El punto es este, familia, es simple. Simplemente puse toda esa porción bíblica para que la viéramos en el contexto, pero hay algo de ahí que es lo que quiero destacar. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Usted y yo tenemos que escoger con quién vamos a tener relación. Somos llamados a hacer luz en el mundo. Una cosa es conocer personas, otra cosa es tener relación con personas. Amén. Para ponerlo más claro, lo que estamos hablando aquí de que Cristo sea el Rey de nuestro hogar, que tengamos una cultura que refleje en mi hogar que Cristo es Rey, que ahora aquí el que manda es Cristo, que las prioridades son de Cristo, que las relaciones son conforme a lo que Cristo dice, que el estilo de vida tiene que reflejar que aquí el Rey es el Señor Jesucristo. Las cosas de las cuales estamos hablando, escuche, no son cosas que usted y yo vamos a asimilar, vamos a apropiarnos de ellas viendo televisión o surfeando en internet o relacionándonos con personas que no tienen a Cristo como Rey, Señor. Amén. En otras palabras, no las vamos a asimilar, usted y yo no las vamos a adquirir, a apropiarnos de ellas, relacionándonos con cosas, personas, situaciones que viven en tinieblas. El punto es que lo que estamos hablando de los valores del reino de Dios. Y esos valores del reino de Dios llegan a nosotros por medio de un estudio serio de la palabra de Dios y por medio de la voluntad de Dios. Por medio de la palabra, por medio de la voluntad de intervención de Dios. Y estos valores lo que hacen es que renuevan nuestro entendimiento, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y transforma nuestra vida. Y al renovar mi entendimiento y a transformar mi vida, inevitablemente se va a renovar y transformar la cultura de nuestro hogar. Pero para que haya esa renovación, tenemos que entender que tenemos que decidir cómo va a suceder. Y no sucede por una exposición o estar constantemente viendo, atendiendo lo que se me presenta en la televisión y en los distintos medios sociales. Lo que la Escritura enseña es que Jesucristo, por medio de la obra redentora de su salvación, Él crea la cultura de nuestro corazón. Y eso que Él hace, esa obra de crear una cultura distinta en nuestro corazón por medio de la salvación, el efecto que tiene es que eso va a cambiar la cultura de nuestro hogar. Yo quisiera no desviarme, mantenerme fiel a las notas que tengo.
Pero en distintos momentos en la enseñanza, el Espíritu Santo trae cosas a mi mente que I need to share with you. Desde pequeño, desde el momento en que yo me di cuenta de lo que pasaba en mi familia, ¿te acuerdas? Hace varias semanas hablaba de que yo nací y me crié en una familia imperfecta. Pero que por varios años desde que nací en mi niñez, pues yo no me daba cuenta que yo vivía en una familia imperfecta, que lo que había era un revolú. Pero que tenía amistades que tenían una familia donde estaba el papá y la mamá y los hijos y los abuelos y todo era peaches and creams aparentemente, ¿verdad? Y que yo decía, wow, yo quisiera tener una familia como esta y como aquella otra. Y que llegó un momento en que yo me di cuenta y miré al lado y dije, wow, mi familia es todo un revolú lo que yo tengo aquí. Y desde ese momento, de temprano, 7, 8, 9 años, the back of my mind, yo decía, cuando yo tengo una familia va a ser distinta. Mi familia va a ser como la de Ibrahim y Omar, va a ser como la de Luis y Georgie, va a ser como la de Vitín y Edwin. Papá, mamá, chévere, todo el mundo se llevan bien, porque la impresión que yo tenía es que aquello era perfecto. Cuando yo me caso, cuando empiezo a tener familia, pues eso es lo que yo deseo. Eso es lo que anhelo tener. ¿Cuántos anhelan tener una familia buena? La realidad es que, pues, nada de eso. Todo lo contrario. La realidad es que cuando Cristo viene a la vida de nosotros, es que entonces la cosa empieza a cambiar por el poder de Dios en la vida nuestra. Y porque Dios nos dio unas guidelines, unas directrices claras en su palabra en cuanto a cómo esa familia que Él había creado, esa felicidad, esa paz, esa armonía que Él había diseñado, que Él deseaba, podría alcanzarse. Y el estudio serio de la palabra jugaba un papel importantísimo porque por medio de él es que Dios renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra forma de pensar, remueve Dios las formas, las opiniones, las ideas, los conceptos que crecimos nosotros con ellos a través de la enseñanza, influencia de nuestros padres que eran buenos, bien intencionados, pero que como nosotros cometieron un montón de errores porque como nosotros, ellos eran grandemente imperfectos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios te dicen presente en la vida mía y de mi esposa y de nuestros hijos, que las cosas empiezan a cambiar. No puedo insistir demasiado en que ahí es donde radica la clave, en esa renovación de nuestro entendimiento. El estudio serio de la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, renueva nuestro entendimiento, transforma nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestros valores, y inevitablemente empieza a cambiar porque es un proceso donde Dios va trabajando específicamente en el corazón, en la cultura de cada uno de los miembros de esa familia. El resultado va a ser que eventualmente la cultura de la familia va a cambiar. Gloria a Dios, aleluya. En otras palabras, que Jesucristo crea una nueva cultura en mi corazón, una nueva cultura en mi mente, en la salvación. Acuérdense que la salvación tiene 3 aspectos. Regeneración, cuando recibí el impacto, ese transformador de Cristo que me estremece y que ya me dejó de una forma muy distinta como era anteriormente, que el golpe abrió los ojos, me devolvió la vista espiritual y pude ver que estaba en el vertedero. Regeneración. Eso es un primer aspecto de la salvación. Santificación es el proceso mediante el cual Dios, por el estudio sistemático de la palabra, serio, ordenado,
de la palabra y la obra redentora del Espíritu Santo, Dios renueva mi entendimiento y me va transformando de adentro hacia afuera. Escuche por favor, particularmente si usted no ha conocido al Señor o si usted está buscando del Señor o si el Señor le está buscando de usted, como en realidad es. El cambio no puede ser de afuera para adentro. Está bien, ok, pues hacer un poquito, damos cuenta de que cosas son groseramente contrarios a la voluntad de Dios y abandonamos eso. Pero el cambio genuino, verdadero, que permanece es de adentro hacia afuera. En las notas suyas hay una parte que dice indicadores bíblicos que reflejan que el Señor Jesucristo es Rey y Señor en nuestro hogar. ¿Lo ve? Vamos a entrarle a eso, por favor. En otras palabras, ¿cómo es que usted y yo podemos saber si en realidad Jesucristo es Rey de nuestro hogar? ¿Cuántos les gusta la idea? Vamos a ver si Jesucristo... Le digo desde ahora, ¿sabes? No, es desafiante. Frustrante, yes. Deprimente, yes. Pero la idea no es frustrarnos, la idea es ver lo que hay y que eso se constituya una motivación dentro de nosotros para nosotros buscar con toda seriedad y con toda honestidad y hacer lo que sea necesario para que Jesucristo sea Rey en mi hogar. Porque esa es la voluntad de Dios. Y no es nada imposible. Es lo que Dios tiene diseñado para nosotros. ¿Okay? ¿Cómo usted y yo podemos saber si en realidad Jesucristo es Rey en nuestro hogar? Primero, por el hecho de que los asuntos del reino de Dios tienen prioridad en mi hogar. Cuando los asuntos del reino de Dios tienen prioridad en mi hogar, eso es evidencia de que Jesucristo es el Rey en nuestro hogar. Mateo 6:33, pasaje que todos nosotros conocemos, dice lo siguiente: buscad únicamente. ¿Qué dice? No es únicamente, es primeramente. La puerta está abierta porque hay otras cosas que hay que buscar. Amén. Dice, buscad primeramente. Hay que buscar otras cosas. Como cristiano responsable hay otras cosas que debo buscar. Pero lo primero que tengo que buscar es el reino de Dios, el reinado de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tenga que buscar van a ser añadidas. Gloria a Dios. Más claro no canta un gallo. Subraya buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo aplica el mandato de Cristo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia a la dinámica de mi hogar? ¿Cómo aplica eso? A ver si puedo explicar un poco. A ver si yo trato de explicar cosas para aclararlas y termino confundiendo más a la gente. Así que el Señor me ayude en este momento a tratar de aclarar el asunto. ¿Ay? El punto es que toda familia, todo hogar, tiene algo que para la inmensa mayoría de los miembros de esa familia es the big thing. Es la cosa grande, es lo importante. En algunas familias es fútbol, Barcelona, Real Madrid. Para otras familias es béisbol, los Yankees, los Dodgers. Para otra gente es la política, Biden, Trump. Para otras personas, the big thing, lo importante, la cosa grande, right? Es la educación. Para la inmensa mayoría de los que estamos aquí presentes, que venimos de culturas latinas, ¿verdad? Latinoamérica, ese ha sido siempre el punto.
Cuando usted le pregunta a alguna persona que se encuentra, algún familiar, un amigo, ¿y cómo estás? Ya 40 años que no te veía. ¿Y cómo tú estás? ¿Y los nenes? ¡Ah! Carlitos se graduó de ingeniería y María del Pilar es doctora. Y Josefina tiene 2 doctorados en física y en química. ¿Se da cuenta? ¿Cierto o falso? That's the big thing. Eso es lo que es importante. Para otras personas es la cuenta de banco. En otras familias el asunto son las vacaciones. Right? Sin ánimo de molestar a nadie. O el crucero. Tengo una familia, matrimonio, amigo mío de Puerto Rico. Y yo decía, pues esta gente son millonarios. Dejan cruceros durante todo el año. Están retirados. Eventualmente descubrí que es que ella trabaja, tiene un negocio de cuestiones de crucero y parece que ella tiene la oportunidad de viajar. Pero la vida, como ellos describen, como mi hermana, yo la quiero mucho, describe la cuestión de los cruceros. Man, you want to go there, right? Para otras personas el asunto es el entretenimiento, la diversión. El punto es el siguiente. En el hogar cristiano, según lo que enseña la palabra, escucha que es importante, para aquellos que están considerando, ¿será que yo debo ser cristiano? Entienda por favor, desde ahora, bien claro. En el hogar cristiano, lo primero, la gran cosa, en inglés, the big thing, es aquello que verdaderamente esté de acuerdo y promueva el reino de Dios. Eso es lo que es primero. That's the big thing. En otras palabras, lo que es primero, lo que está por encima de todo, es el reinado de Cristo en la vida de todos los miembros de este hogar. Esto es lo que es importante aquí. Como señalé, eso no quiere decir que en la vida del cristiano no va a haber otras cosas que el cristiano precisa atender. El punto es que lo que Cristo está diciendo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es que nada ni nadie puede ser más importante y tener prioridad por encima de los asuntos del reino de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Let me try again. Mire para acá todo el mundo. All right. Esto es una prueba, estamos filmando, ¿right? De allá están filmando, allá hay unas cámaras, o sea, usted ve esa lámpara que está allí, allá adentro hay una cámara, usted no la ve, allá arriba usted no puede ver, pero hay unas cámaras también que están filmando todo. Vuelvo a decir lo que acabo de decir y usted me dice si usted está de acuerdo con eso o no, ¿ok? Lo que Cristo está diciendo cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es que nada ni nadie puede ser más importante, nada ni nadie puede tener prioridad por encima de los asuntos del reino de Dios en mi hogar y mi familia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? All right. La realidad es que cuando usted y yo tratamos de vivir la vida cristiana, siempre se presentan situaciones que provocan un choque de valores. Choque de valores donde lo que es más importante inevitablemente sale a flote. Como padre tuve que vivir esto y como abuelo también. En un hogar cristiano, mi hijo o mi hija tiene un juego de soccer, tiene un juego de béisbol o el deporte que sea, pero es domingo en la mañana.
Choque de valores donde lo que es más importante inevitablemente sale a flote. Juego de béisbol, juego de soccer, hijos, nietos. Pero las prácticas son los miércoles por la noche. Hello. ¿Estamos ahí? Choque de valores donde lo que es más importante inevitablemente sale a flote. Choque de valores que me mueven a preguntarme qué es lo que es más importante para mí. ¿Cuál es la prioridad de mi hogar? ¿Cuál es el valor predominante en mi familia? Someto a su consideración que en el hogar donde Cristo es Rey y Señor, lo más importante es el Rey, y lo que para el Rey es lo más importante, su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios, que Dios reine, que gobierne, y su justicia, que en esencia es la obra justa que Dios está haciendo en él y por medio del ministerio de la iglesia, que somos todos los que somos parte de la familia de Dios. Así que Mateo 6:33, este pasaje resume la totalidad de la cultura cristiana en el hogar. Escuche lo que voy a decir porque es bien importante, particularmente si usted reclama que usted ha nacido de nuevo, que usted ha sido impactado por el Señor Jesucristo, de que su vida ya no es igual a como era anteriormente. Sus ojos espirituales fueron abiertos, usted se ha dado cuenta que estaba viviendo un vertedero, ahora la cultura que hay en su hogar refleja los valores del reino de Dios. Si ese es su reclamo, escuche lo que voy a señalarle, que lo hemos señalado otras veces, pero que necesita ser señalado, porque hay confusión cuando se trata de eso. Acuérdense que todos nosotros estamos en una batalla espiritual, hay una guerra espiritual que es constante, que es consistente. Tenemos tres enemigos básicos que están batallando contra nosotros: Satanás, que es el originador de todo lo malo. Estamos batallando contra un mundo que responde a los valores, a los principios del reino de la oscuridad de Satanás, y estamos batallando con nuestra propia carne. La palabra enseña que Dios, nuevamente, crea la institución de la familia, crea la institución del matrimonio, y ambas cosas constituyen lo que usted y yo conocemos como hogar. Y dice la Escritura que para la familia hay un propósito, ¿ok? Y yo añado, basándome en lo que la Escritura enseña, que si bien es cierto que para la familia hay un propósito, no solamente hay un propósito mayor, hay un propósito del que nosotros le damos, hay un propósito mayor que nosotros le damos, hay una prioridad mayor a la que nosotros le otorgamos, y ese propósito y esa prioridad mayor está por encima de la familia misma. La familia como tal no es nuestro propósito, la familia como tal no es nuestra prioridad. The most important is the family. Lo más importante es la familia. Vuelvo a repetir, suena bien, pero no es correcto si usted es cristiano. Lo más importante es Cristo. Lo más importante es el reino de Dios. Hay 2 o 3 amenes por ahí y son forzados. Amén. Right. Porque va en contra de lo que nosotros hemos agarrado, apropiado como correcto en nuestra vida. Para la familia hay un propósito y una prioridad mayor que está por encima de la familia misma. Escuche, muchas familias fallan al elevar la familia, al elevar el éxito de los asuntos de la familia, a ser la prioridad y el propósito de la familia. Cuando una familia cristiana eleva a la familia
a un lugar donde el éxito de la familia, la felicidad de la familia, la tranquilidad de la familia, se convierte en el propósito y prioridad de la familia, los miembros de la familia terminan profundamente decepcionados. Escriba esto en sus notas, por favor. Dios creó y diseñó la familia para que fuese fuente de bienestar. Dios creó la familia para que fuese fuente de satisfacción. Pero mira ahora, siempre y cuando la familia no sea percibida como lo primario, no sea percibida como lo supremo, no sea percibida como lo más importante. Lo más importante no es la unidad de la familia, no es el bienestar de la familia. Lo más importante es que el reino de Dios sea ejecutado en esta unidad familiar que Dios ha puesto para que yo sea un buen overseer, obispo, cuidador de la misma. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos ayuda a ver esto. Nota que Jesucristo está diciendo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Como parte de una familia cristiana tenemos la responsabilidad de buscar para la provisión de docenas de cosas en nuestra familia, pero nada es más importante, otra vez, Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿ok? Y tenemos la responsabilidad de buscar la provisión de docenas de cosas para nuestra familia, pero nada es más importante que el reino de Dios. Nada es más importante que el propósito de Dios. Nada es más importante que las prioridades de Dios. Pregunta. ¿Será que en su hogar todo el mundo conoce el propósito primario de Dios para su hogar? ¿Será que en su familia todo el mundo conoce la prioridad primaria de Dios para su hogar? La realidad es que en la inmensa mayoría de los hogares cristianos eso no sucede. Tenemos un gran problema en nuestras familias. Una de las fallas mayores de nuestros hogares está en el hecho de que raras veces hablamos cosas como estas. Actuamos como si pensáramos que en algún momento estas verdades se van a desprender del techo y van a caer en el corazón de los miembros de la familia. Es que las cosas son distintas, los tiempos han cambiado. Usted no puede pretender que nosotros operemos nuestro hogar como usted lo operaba para allá, para el 1982, 84, 85, 86, 90, cuando usted... Ahora las cosas son muy distintas. Usted no tuvo que bregar con las cosas que nosotros tuvimos que bregar. Lo que yo sí sé es que yo estoy bien agradecido a los hombres y mujeres de Dios que el Señor quiso poner en mi camino, que se sentaron conmigo y con mi hermana Rosa y nos dijeron, ustedes tienen que tomarse la iniciativa y ustedes tienen que determinar y dejar claro en su hogar cuál va a ser la cultura de vuestro hogar. Por lo tanto, yo me atrevo a sugerir que como padres precisamos buscar la forma de dejar estas cosas claras en nuestro hogar lo más pronto posible. Si posible, reunir toda la familia. Toda la familia es toda la familia que está en ese hogar.
reunirlos a todos en el medio de la sala, inactivar todos los aparatos electrónicos que estén presentes, que alguien, la autoridad espiritual de ese hogar, probablemente bíblicamente definido, se levante y en apoyo firme, no negociable con su esposa, en caso de que sea un matrimonio, diga algo como esto: en el día de hoy queremos dejar claro para esta familia, y es esto: nosotros queremos que nuestro hogar sea un hogar cristiano, donde glorificar a Cristo como Rey y Señor es lo que tiene mayor prioridad. En mi caso, yo tuve la enorme bendición de tener no solamente los pastores, sino los hermanos y las hermanas que venían a nuestra casa a visitarnos, no solamente a visitarnos, a ayudarnos a poner cortinas nuevas, a traernos ropa para nosotros, a traernos alimentos, un juego para el comedor, utensilios para comer, todas las cosas traían, en su conversación giraba mayormente en torno a eso. Yo vivo agradecido de eso. Algunas cosas que como padres podemos hacer. La vez pasada, ¿se acuerda que comenzamos? Te dije, la mayor parte, cuando hablamos de cultura en el hogar, cultura cristiana, muchas personas piensan que todo comienza con empezar a poner cuadros con pasajes bíblicos en las paredes. Y yo le dije, eso es una buena práctica, pero la cosa no comienza por eso. Comienza con hacer que Jesucristo sea el Rey que se siente en el trono de nuestro corazón. Amén. Pero la idea de poner cuadros en nuestro hogar con pasajes bíblicos es una buena idea. Yo he conocido cristianos que me han dicho, es que yo no quiero poner pasajes bíblicos porque aquí vienen familiares que son inconversos, yo no quiero ofenderlos. Why, Lord? How's that? Los cuartos de los niños están llenos de cuanto cuadro, figura de Disney, de Barbie, de cuanta cosa hay, y no hay un pasaje bíblico por ningún lado. Pasajes bíblicos que se podrían poner en las paredes de nuestro hogar. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Esta porción bíblica estuvo vivimos en Mainland, en Winter Park, acá por Hiawassee, y ahora donde estamos, en 4 lugares. En cada uno de esos lugares donde vivimos como cristianos, en la puerta, cuando tú entrabas, había una placa que finalmente se rompió porque de tanto clavarla y desclavarla, pues se torció y falleció, no sé, tuvimos que deshacernos de ella, que decía lo siguiente, Josué capítulo 24, versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, si le parece a usted que servir a Jehová no es lo correcto, escoged a quién serváis, escojan ustedes a quién ustedes le van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo leo ese pasaje bíblico, familia, me parece que conociendo un poco del carácter de Josué, leyendo el libro de Números, leyendo lo que la Escritura habla de este personaje bíblico llamado Josué, me parece que cuando Josué hace esta declaración valerosa, en ese momento ninguno de los hijos de Josué se preguntó, oye, ¿de qué papi está hablando? Nosotros nunca hemos escuchado a papi decir una cosa como esa.
Me parece que en ningún momento los hijos de Josué se hicieron preguntas como esa, todo lo contrario. Me parece que cuando los hijos de Josué lo escucharon decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, los hijos de Josué que estaban escuchando, that's my dad, I know him, yeah, that's him, yeah, ese es mi papá. Eso es lo que hemos escuchado desde que tenemos uso de razón. Porque sabían que buscar y servir al Señor era la prioridad número uno en su hogar. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Segundo, ¿cómo puedo saber si Cristo es el Rey de mi hogar? El hecho de que el amor sacrificado es la norma en mi hogar. El amor sacrificado. Juan 13:35. Esto es lo que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Amor sacrificado. Por la providencia de Dios, porque Dios es el que pone y quita, por la gracia de Dios común, la providencia común de Dios, la gracia común de Dios afecta a personas que son creyentes y que no son. Por la providencia y la gracia común de Dios, el amor sacrificado, escuche, es algo común en familias que no son cristianas, como lo es, debe ser común en familias que son cristianas. Es por esa razón, por lo cual mundialmente la institución de la familia es algo respetada, es venerada. ¿Cuánto me entienden? Porque en el contexto de familia, si usted es creyente o no es creyente, las madres normalmente se sacrifican por los hijos. En el día de hoy, eso está bien distante de ser. Y los padres también se sacrifican por los hijos. Y eso es como resultado de la gracia común de Dios sobre la familia. Y por eso es que esa institución es respetada y es venerada. No importa el sistema político donde la sociedad se encuentre. Por otro lado, cuando el amor sacrificado no es la norma de un hogar, podemos concluir que la cultura de ese hogar no refleja que Jesucristo es Rey. Cuando en esa casa no hay un amor sacrificado. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Y por qué usted sigue repitiendo los pasajes bíblicos? Porque lo que es importante es lo que Dios ha dicho, no las historias bonitas que yo pueda decir. Amén. El que dice, subraye que dice, no el que es, el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. De paso, el amor que expresa el reino de Dios no consiste simplemente en ser amable en todo momento, no consiste en ignorar la realidad de los conflictos que inevitablemente surgen en cualquier relación, en cualquier familia, en cualquier hogar. El amor que expresa el reino de Dios es el amor agape, Nuevo Testamento, amor que se deleita en servir a otros. Como yo sé que Cristo es el Rey de mi hogar, pues porque ese tipo de amor es la norma en los miembros de la familia. El tipo de amor que se deleita en servir a otros. Es el tipo de amor que no acepta que en un cuarto que diga no girls allowed. Porque este es mi cuarto. No acepta que en mi cuarto haya cerraduras, que aquí no entre nadie, que esto es mío. Es el amor agape que se deleita en servir a otros, que se niega, muere a sí mismo, como fue expresado por el Rey Jesús cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es el amor
del que se niega a sí mismo por el gozo de otros. Como yo sé que Cristo es Rey en mi hogar, cuando ese tipo de amor es la norma. No es que todo el mundo, todo el tiempo, en todo momento, pero es la norma. Es el estándar. ¿Cuántos me están entendiendo eso de norma? No es la hermana norma, es la norma, el estándar. De paso, las relaciones en el hogar diariamente ponen a prueba si una persona, una de dos cosas, está centrada en sí misma o está centrada en otros. Otra vez, un hogar donde Jesucristo es Rey se esfuerza por mostrar ese amor agape que es sacrificado. Se esfuerza a poder demostrar ese tipo de amor que busca el bienestar de los demás. Y nuevamente es de esperarse que esa sea la norma en un lugar donde Jesucristo es Rey. La norma debe ser que todos los que vivan ahí estén dispuestos a sacrificar su conveniencia. En algunos hogares, por circunstancias que Dios permita que sucedan, crisis, accidentes, enfermedades, muchos de esos que han sido tocados por ese amor sacrificado de Cristo en la cruz del Calvario, llegan a distintos momentos en su vida en que tienen que escoger los sueños que han tenido durante toda su vida, que están a punto de materializarles, y echarlos al lado. No es conveniente para otros, pero es lo que otros en ese hogar necesitan. ¿Cuántos alaban a Dios? De eso se trata, familia. ¿Somos o no somos? Somos personas que tenemos la tradición, el ritual de venir a un edificio como este, un día a la semana, ahí venimos, nos sentamos, pusimos algo en un plato de ofrenda o lo que sea, nos vamos para nuestro hogar y seguimos viviendo conforme a la cultura nuestra, que está muy distante de ser una cultura donde Jesucristo es Rey. Y tenemos la osadía de mantenernos orando, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. What is that? Escuche, que es más importante lo que le voy a decir en este momento, particularmente si usted vive rodeado de personas o en su hogar viven personas que no son creyentes. Sea usted un hombre, sea usted una mujer, sea usted un niño, sea usted una persona adulta, sea abuelo o bisabuelo. El amor de nuestro Rey, ¿y nuestro Rey es quién? Jesús. El amor de Cristo, Dios muestra su amor para con nosotros, aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de nuestro Rey por nosotros, cuando es apropiado por nosotros en el contexto del hogar, tiene un efecto dramático. Cuando nosotros nos apropiamos de ese amor y ese amor fluye a través de nosotros, tiene un poder dramático. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Nos habla del poder de una esposa que en su hogar vive el cristianismo que profesa tener. Una mujer que profesa ser cristiana y en su hogar está viviendo ese cristianismo que profesa tener en unión a un esposo que no es cristiano. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, a lo que Dios dice en la palabra, sean ganados sin palabra. ¿Pero cómo? Por la conducta de su esposa,
al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. No tenemos mucho tiempo para hacer una exposición de esa porción bíblica, pero Pedro está hablando de una esposa que representa la verdad del Evangelio de tal forma, escucha, que su esposo inconverso no puede negar la realidad de ese Evangelio, de ese Cristo Salvador, de ese poder transformador, mientras ella ama a ese marido inconverso con el mismo amor incondicional. Gloria a Dios. El mismo amor incondicional que ella descubrió en Cristo el Señor. I don't know if you understand that. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Alguien pregunta. La cultura de nuestro hogar puede ser transformada dramáticamente por medio de la infusión. ¿Sabe lo que es infusión, verdad? ¿Sabe? Que le ponen cosas intravenosas a uno. La infusión del amor sacrificado de Cristo, la infusión de ese amor que está pendiente por las necesidades de otros. No es un amor incondicional. En ninguna forma está centrado en su ego. La infusión de ese amor sacrificado en nuestras relaciones y sobre todo la forma en que tratamos a otras personas en el contexto del hogar. Y aunque lo que leemos en 1 de Pedro 3, 2, 1, 2, que acabamos de leer, está aplicado en el contexto de la situación familiar dirigido directamente a la mujer creyente que vive con un esposo inconverso, ese principio aplica a cada miembro de esta familia. El punto es que todo niño, todo joven, todo adulto, abuelo, aunque no sea el que esté en control de ese hogar, preste atención que es importante, puede ser un testimonio poderoso de que hay un rey que está reinando en su corazón. Y el reinado de ese rey en su corazón ha transformado la cultura de su corazón. Y en la cultura de ese corazón, nuevamente, hay algo que acontece, y es el hecho de que hay una expresión constante de un amor sacrificado, como el de Cristo en la cruz del Calvario. Tercero, ¿cómo puedo saber si Cristo es el rey de mi hogar? Por medio de una atmósfera de dignidad y respeto hacia otros en el hogar. En una ocasión, Cristo está atendiendo la iniciativa de un individuo que era un abogado en la ley, un experto en la ley, persiguiendo a Jesucristo con el propósito de hacerle tropezar. Mateo nos habla de eso. Y Lucas nos habla también de la misma situación, pero en una forma un poco distinta. Yo decidí escoger la versión de Lucas para propósito de nuestra enseñanza. Dice entonces en Lucas 10, 25 y 29, estamos hablando de la necesidad de una atmósfera de dignidad y respeto hacia otros en el hogar. Aquí vemos eso, o por lo menos vemos el comienzo de eso. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo a Cristo, para hacerlo tropezar: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La versión de Mateo dice, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le contesta Cristo con una pregunta, ¿cómo lees? Y aquel, el que hace la pregunta, responde diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, subraya, a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, Cristo le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero versículo 29, el hombre que hace la pregunta, queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tenemos un problema en nuestras familias, y es que en el contexto del hogar, los miembros de la familia algunas veces se tratan unos a otros peor de lo que tratan a un vecino, a un compañero de trabajo o cualquier otra persona. Como yo sé si Cristo es el rey de mi hogar, hay una atmósfera de dignidad, un trato que es digno y de respeto
respeto entre los que son miembros de ese hogar. Usted sabe que Jesucristo inmediatamente a lo que le pregunta el individuo, la pregunta, ¿y quién es el prójimo? ¿Right? Cristo inmediatamente procede a narrar la palabra del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo, una parábola, escúchela rapidito. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y al verlo, al hombre que estaba tendido en el piso malherido, pasó de largo. Asimismo, un levita son personas que ilustran la institución religiosa. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, vio al hombre y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia, se conmovió en sus entrañas. Acercándose, vendó las heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero, le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Cristo pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del de que cayó en las manos de los ladrones? Y el individuo que malintencionadamente estaba haciendo la pregunta responde, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Rápido. Punto aquí es que Jesucristo, ante la pregunta malintencionada del individuo, crea una situación que está llena de tensión racial. Estamos hablando de la necesidad de dignidad y respeto para con otros. No pierda de vista eso. Cristo crea una situación que está llena de tensión racial, tensión relacional. El samaritano, el héroe de la historia, no sabía quién era la persona que estaba en necesidad. Y por lo tanto, como él no sabía quién es esa persona, él no tenía ninguna obligación para con esa persona. Sin embargo, el samaritano es quien vemos amando a su prójimo. ¿Cuánto han entendido hasta ahora? El punto es que para los judíos, el asunto de quién es mi prójimo es algo que se medía en términos geográficos. ¿Quién es el que vive más cerca de mí? ¿Quién es el que vive al lado de mi casa? Y se veía también en términos étnicos. ¿Quién es el que es como yo? ¿Quién es el que es puertorriqueño como yo? ¿Quién es el que es mestizo como yo? Pero el énfasis de Jesucristo deja ver que el asunto importante, no debe ser quién es mi prójimo. El issue precisa ser a cuál prójimo yo puedo ofrecer mi amor desinteresado. ¿Cómo explica eso lo que estamos hablando? Permítame explicarlo. La respuesta de Cristo en la parábola deja ver que nuestro deber como creyentes está enraizado en el valor inherente de todo ser humano. Todo ser humano, no importa quién sea, no importa el color, no importa la estatura, no importa el rango social, no importa el idioma que hable, todo ser humano tiene un valor inherente. Y es el valor inherente está en el hecho de que todo ser humano, incluyendo mis familiares, fueron creados a la imagen de Dios. El punto es que el buen samaritano no vio a un judío tendido en el camino. El ser humano vio un ser humano creado a la imagen de Dios, semejante a él en necesidad, y tuvo compasión de él. Ten misericordia de mí, publicano, que soy pecador. Cristo vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el mayor.
El amor del buen samaritano no fue reprimido por el racismo. Yo ayudo a los que son boricuas, o yo ayudo a los que son venezolanos, o yo ayudo a los que son colombianos, o yo ayudo a los que son cubanos, yo ayudo a los que son americanos. ¡No! El ser humano simplemente ve un ser humano creado a la imagen de Dios, que es digno de respeto y honor, y así es como Dios provoca en nuestros corazones que nosotros pensemos y actuemos cuando Cristo es el Rey de nuestro corazón y por ende el Rey de nuestro hogar. Así, gloria a Dios, aleluya. Bien dicho, Pastor Edwin. Amén. Alaba lo que Él vive. La palabra enseña que donde Jesucristo es Rey, el fariseo, el pordiosero, el ciego, la prostituta y todo miembro de familia son dignos de cuidado, son dignos de honor, porque cada uno de esos ejemplos, cada uno de ellos fueron creados a la imagen de Dios y en cada uno de ellos hay un valor inherente que reclama honor, que reclama respeto. Y cuando Cristo es Rey en mi corazón y en mi hogar, eso es lo que sucede. En los hogares donde Jesucristo es Rey se puede ver cómo el valor inherente de cada ser humano, otra vez creado a la imagen de Dios, es aplicado unos a otros. Ahora, ¿cómo se puede ver eso? Gracias por preguntar. ¿Cómo se puede ver que el valor inherente de cada ser humano es aplicado en un hogar donde Cristo es Rey? Una de las cosas que sucede es que las personas se escuchan unos a otros. Otra cosa que sucede es que tienen consideración unos con otros. Se consideran. Otra cosa que sucede es que hablan positivamente unos de otros. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos fricciones, pero de mi boca no van a salir comentarios negativos, adversos acerca de tu carácter. En otras palabras, en el lugar donde Jesucristo es Rey se respira una atmósfera de dignidad, de honor, de respeto entre los miembros de ese hogar. Entonces, la pregunta es, ¿ama usted a su prójimo? Estoy hablando del que vive al lado de su casa o los que viven al frente de su casa. Estoy hablando de amor con amor sacrificado a ese o a esa que está a su lado en el cuarto dormitorio. ¿Ama usted su prójimo? Déjeme tranquilo, no se meta con nosotros. Yo vengo a la iglesia, aquí se acabó la cosa. Pero deje de estar metiéndose con mi familia. En mi casa nosotros vivimos como nosotros queremos vivir. Hemos vivido nuestra vida así. En mi casa las cosas eran de una forma. Yo creí en un hogar que las cosas eran de esta forma y todos los hogares funcionan como funcionaba mi hogar. ¿Ama usted a su prójimo sacrificadamente? No sé. Do you want to do that? ¿Quiere usted hacer eso? ¿Desea usted hacer eso? Lo menos que puede pasar es que si ustedes y yo somos verdaderos cristianos, cuando escuchamos una cosa como esa, dicen, yo no lo hago, pero yo quiero. Ten misericordia de mí, Señor. Provoca en mí que yo quiera. Tú provocas el querer como el poder por tu buena voluntad. Crea en mí ese deseo. ¿Ama usted a su prójimo? La persona esta que se sienta delante de usted en la mesa del comedor. Estoy hablando de esa persona. O quien se siente al lado suyo cuando se sube en el automóvil. Las notas suyas hay un recordatorio. Los miembros de nuestra familia inmediata son el prójimo que siempre está cerca de nosotros. Gloria a Dios. Gracias por el recordatorio.
Porque cuando pienso en prójimo, pienso del vecino o aquel otro. No, el prójimo es los que están ahí conmigo 24/7. Gloria al Señor. Número 4. ¿Cómo yo sé si Cristo es el rey de mi hogar? Por una atmósfera donde impera y se busca orden y paz en el hogar. 1 Corintios 4:33 nos dice, pero Dios no es, subraye no es un Dios de confusión. Escriba por algún lado desorden, sino de paz. No es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Sabemos que el contexto es servicio de oración en la iglesia de Corinto, donde todos sabemos, los que hemos leído un poquito sobre eso, donde había un soberano desorden originado por una aplicación errónea de dones espirituales. Pero el principio que Pablo está atendiendo de que Dios no es un Dios de desorden, de confusión, aplica para la situación del hogar que estamos hablando. Pablo está diciendo, si ustedes son la iglesia de Dios, son la familia de Dios, entonces vuestra conducta en los cultos debe reflejar lo que Dios es. Y Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Punto. Por lo regular, el hogar de una familia donde Jesucristo es Rey también refleja orden y paz. Cuando se altera el orden, cuando se altera la paz, es una indicación, un wake-up call, una alerta de que alguien está usurpando el trono que le responde a Jesucristo. Perdone que vaya tan rápido, pero como siempre el tiempo se me acaba. La palabra de Dios enseña que cuando Cristo asume el trono del hogar en su reinado imperan, cuando Él es rey, impera la autoridad, impera la estructura, impera el hogar, el orden, e impera la paz. Yo no soy tan ignorante como doy la impresión de serlo, ¿verdad? Yo sé que no siempre, por mejor que sea el hogar, por más que Cristo reine, no siempre va a haber orden, paz, estructura perfecta. Sobre todo cuando en el hogar hay chiquitos que están corriendo para arriba y para abajo. ¿Right? O hay mayores que actúan como chiquitos. Lo que quiero decir es esto, mis hermanos, amigos que nos visitan, mi familia, ustedes son mi familia. Y yo soy un viejito que más y más se acerca al momento de encontrarse con su rey cara a cara. Y ante esa realidad veo la urgencia del momento. Y siento una gran responsabilidad de proclamar con pasión verdades que en realidad transformaron nuestra vida. Nos sacaron de la locura en que vivíamos, del egoísmo donde vivíamos, de la oscuridad donde vivíamos. Nos dieron una razón para vivir, nos dieron propósito. Nos ayudaron a entender que ahora, contrario a como era antes de que Cristo entrara en nuestras vidas, ahora tenemos vida. Ahora tengo vida. Ahora tengo vida espiritual. Ahora mis ojos fueron abiertos. Ahora puedo ver con claridad el vertedero. Antes no podía, pero ahora sí. Y por consiguiente tengo la obligación de compartirle a otros cómo es, qué es lo que se necesita para que los ojos nuestros sean abiertos y podamos ver la realidad espiritual que hay a nuestro alrededor. Ahora puedo decir con seguridad y certeza, aquí no mando yo, aquí hay un dueño, yo tengo dueño, yo le pertenezco a alguien
Alguien me compró a mí. Ahora no es mi tiempo, ahora es el tiempo de Él, que yo soy llamado a administrar correctamente. Esta no es mi familia, es la familia que Él me ha otorgado, que ha puesto en mis manos. Él es el dueño de este hogar, Él es el rey de este hogar. Gloria a Dios, mi alma te alaba por el momento que quisiste poner tus ojos sobre mí, el momento en que quisiste poner personas en mi camino que me desafiaron con amor, con pasión, con seriedad, a tomar a Dios en serio, a someterme a su palabra y a no cesar de seguir amonestándome, a no cesar de seguir empujándome, a no cesar de seguir diciéndome, esto está mal, esto hay que arreglarlo. Gracias por poner personas leales en mi camino, dispuestos a decirme las cosas que yo no quería escuchar. Eso es lo que yo anhelo hacer para cada uno de ustedes. Alguien leal. El Rey nuestro valoriza el orden. Si no me cree, échele un vistazo al sistema solar. Él fue el que creó todo el sistema solar. ¿Tiene orden el sistema solar? Échele un vistazo al sistema sanguíneo. ¿Hay orden o no hay orden? Atrévase a considerar la composición del átomo. ¿Hay orden o no hay orden? Es el mismo que creó la familia, el hogar. Dios que ama el orden. Por último, ¿cómo sé si Cristo es el Rey de mi hogar? Un hogar donde la obediencia a la ley moral de Dios es valorizada y es modelada. Un hogar donde los residentes tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y la amonestación del Señor. Importantísimo recordar que sosteniendo estos versículos está la suposición de un hogar donde la ley moral de Dios es enseñada. Un hogar donde la ley moral de Dios es obedecida. Un hogar donde adultos enseñan y modelan obediencia al Rey Jesús. Un hogar donde hijos obedecen y honran a sus padres. Por último, présteme atención, por favor. Para cada uno de nosotros, estos indicadores bíblicos, 5, perdone que no haya podido ser más extenso en los últimos. Cada uno de estos indicadores bíblicos que reflejan que Jesucristo es el Rey y Señor de nuestro hogar, cada uno de ellos es desafiante, se lo dije ahorita. Cada uno de ellos, en cierta forma, es un poco deprimente o bastante deprimente. El listado que hemos visto describe un hogar que busca primeramente el reino de Dios. Donde el reinado de Cristo se puede ver que Cristo es Rey en este hogar a través de el amor sacrificado como norma. Aquí nadie está tirando para el lado de él, aquí estamos buscando el beneficio del resto de la familia. Ese reinado se puede ver por medio de la dignidad en que se opera, por medio del orden en que se opera, la paz y la obediencia.
El problema es que cuando usted y yo consideramos nuestros hogares, si somos sinceros, es muy probable que nos deprimamos al darnos cuenta de lo lejos que nuestros hogares parecen estar del estándar que estamos considerando. Amén. Mi intención, como señalé ya varias veces, no es la de condenar a nadie, deprimir a nadie, al considerar estas normas que Dios ha determinado para nuestros hogares. Más que ninguna otra cosa, lo que yo deseo, lo que anhelo, es que seamos inspirados, confrontados con la realidad, y que seamos inspirados y que seamos equipados, la palabra, la realidad del poder de Dios accesible a cada uno de nosotros, y que por medio de esa inspiración y por medio de ser equipados de esa forma, nos determinemos a buscar, a desear, a hacer lo que sea necesario para que la cultura de nuestro hogar refleje que en nuestro hogar Cristo es Rey. Hay una última característica de un hogar donde Cristo es Rey, que yo creo que es preciosa para poder concluir nuestra enseñanza en el día de hoy, poder despedirnos, regresar a nuestros hogares, meditando, recalibrando lo que hemos escuchado, con la certeza de que hay algo accesible para nosotros que tiene el potencial irrefutable de poder equiparnos para echar para adelante. Un nuevo comienzo. I love that phrase. New beginnings. Tuviera que empezar algún ministerio, pues probablemente empezaría ese nombre, New Beginning. En Cristo hay un New Beginning. Hay un nuevo comienzo. Gloria a Dios. Escriba lo último. Un hogar donde Jesucristo es Rey, es un hogar que ha sido edificado y mantenido por la gracia de Dios. Amén. Thank you for the amen. La palabra enseña que el reino de Dios es un reino de gracia y que nuestros hogares, nuestras iglesias precisan ser construidas sobre la gracia de Dios. En términos humanos, en términos personales, en términos íntimos, cuando pensamos en la gracia de Dios, inevitablemente nos gozamos en el hecho de, aunque aún no somos todo lo que deberíamos ser o lo que algún día seremos, a pesar de eso, aún así Dios nos ama con un amor incondicional. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, en ninguna forma esa gracia socava, debilita lo que hemos dicho, porque cuando entendemos la gracia de Dios correctamente, ese entendimiento va a ser una gran motivación para nuestras vidas. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Okay? La palabra dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo se ha manifestado para salvación no la salvación de toda la humanidad, sino salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que es el reino de las tinieblas que hablamos al comienzo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, que es lo que acontece cuando ahora hemos sido trasladados por la obra redentora de Cristo del reino de este mundo, de tinieblas, de pecado y de maldad y de poca vergüenza, de cosas feas, de mirar a seres humanos con ojos morbosos, lujuriosos, ojos que deshonran a Dios, ser transformados, trasladados, nos sacaron de ahí y nos trasladaron a otro reino. Eso lo hizo Dios en el momento de nuestra salvación. Juan capítulo 3. Para los que no entiendan la cuestión, Juan capítulo 3. Lea Juan capítulo 3. Lea lo que dice de Nicodemo. Lea lo que dice del nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento es que Dios nos traspasa, nos traslada de un reino a otro reino.
de lealtad a un rey a lealtad a otro rey. Y todo eso es por la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren ser pacientes? Vamos a try again. ¿Cuántos desearían ser pacientes o más pacientes de lo que son? A ver. Nuestro Padre es paciente. La gracia de Dios me recuerda que Dios es paciente conmigo y Dios es paciente, escuche por favor, con nuestro crecimiento. All right? La gracia de Dios me recuerda que por medio de su gracia, Dios siempre, y siempre es, por medio de su gracia, Dios siempre hace espacio para nuevos comienzos. Ahí donde estás en este momento, ¿qué es lo que está por tu mente en esta hora? Lo que pasó en la casa antes de salir, lo que pasó ayer, lo que pasó la semana pasada. La gracia de Dios nos recuerda que Dios siempre hace espacio para nuevos comienzos. Quiera Dios que ninguno de nosotros salgamos de aquí viéndonos como el fariseo. Quiera Dios que cada uno de nosotros al salir de aquí nos identifiquemos plenamente con el publicano y que clamemos a Él: oh Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Que nos identifiquemos con Pablo cuando dice que Dios, Cristo, vino a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el mayor. La gracia de Dios nos recuerda de nuevos comienzos. Dios siempre hace espacio para nuevos comienzos. Gloria a Dios, nuevos comienzos, new beginnings. No endurezcamos nuestros corazones, por favor. Seamos sensibles a la voz de Dios. Reconozcamos dónde estamos, dónde hemos fallado, dónde hemos tropezado. Pero que no nos mantengamos ahí, sino que reconozcamos que nuestro Dios es un Dios de gracia. Nuevos comienzos. Paciente con mi crecimiento. Gloria a Dios. La cultura de nuestro hogar, el cambio de la misma no va a suceder de un día para otro. ¿Qué debo hacer? Entender la urgencia que tengo de trabajar en eso. No puedo seguir haciéndome la vista larga. Tengo que trabajar, tengo que parar. Tenemos que decir no hasta aquí. ¿Right? Aquí cualquier cosa ha sido rey en este hogar, pero de hoy en adelante Cristo va a ser rey en este hogar. Prioridades de Dios por encima de cualquier prioridad. Amor sacrificado, orden, paz. Hacemos eso descansando en el poder de la gracia de Dios, mientras nos seguimos esforzando a largo plazo. ¿Right? El esfuerzo no vamos a salir de aquí y ya el miércoles todo va a estar resuelto. No. El esfuerzo es a largo plazo. Y lo bueno es que tenemos la gracia de Dios para con nosotros. A Pablo, el Espíritu de Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder perfecciona en la debilidad. Y Pablo respondió: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en lo débil que soy. Porque cuando me glorío, cuando reconozco lo débil, lo incompetente, lo inadecuado que soy, es mejor para mí, porque en ese momento reposa sobre mí el poder de Dios, la gracia de Dios. God is good all the time. Gloria a Dios. Andamos buscando
la redención de nuestro hogar, de la cultura de nuestro hogar. Todos nosotros, o mejor dicho, todos nuestros hogares, todas nuestras familias, todos nuestros hijos son trabajo en progreso. We are a work in progress. La persona que está al lado suyo, que duerme al lado suyo, is a work in progress. Amén. La persona que se siente al frente suyo en el comedor de su casa, is a work in progress. Right? Y por lo tanto, porque somos un trabajo en progreso, work in progress, necesitamos grandes porciones de la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que permite que nosotros podamos llegar a un momento en nuestras vidas y podamos decir, esto es lo que yo soy. Esta es mi esposa, este es mi esposo, estos son mis hijos, estos son mis nietos, esto es aquello otro, para la gloria de Dios. No empezamos bien, pero vamos a terminar bien chévere. Amén. All right? Dios ha sido bueno, ha sido fiel, ¿no? Right? Es la gracia de Dios. Right? Quiera Dios que algún día cada uno de nosotros podamos decir como Pablo dijo en ese pasaje, que es el pasaje pilar para mi vida. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, yo me he fajado, yo he trabajado más que todas esas personas, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Que el Señor nos ayude para ser humildes, para quebrantarnos delante de la presencia del Señor. Los que aún no conocen a Cristo, entiendan que Él le anda buscando, Él anda detrás de usted, se encuentra aquí en esta hora, escucha la voz de Dios, escucha cosas que le estremecen, escucha cosas que le parecen atractivas. Es probablemente Dios atrayéndole a la salvación que está en Cristo. Si usted no sabe de la salvación, busque una Biblia en Juan capítulo 3, los primeros 16 versículos, lea ahí. Si no entiende, me puede llamar al pastor Marcel. Right? Puede llamar a cualquier persona que tenga un conocimiento correcto de la Biblia y le van a explicar de qué se trata. Juan capítulo 3, la necesidad de tener un nuevo nacimiento, que es lo que provoca ese impacto con el Señor Jesucristo, que ya no nos deja como éramos anteriormente y que abre nuestros ojos espirituales y nos deja ver entonces que lo que ha estado alrededor nuestro es un soberano vertedero, que lo que consideramos valioso no tiene valor de ninguna clase, que hay unas cosas que verdaderamente son valiosas. God is good all the time. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, gracias. Gracias por ser como tú eres. Gracias por tu paciencia. Gracias por que tú siempre abres espacio para nuevos comienzos, Señor. Es probable que al salir de aquí, matrimonios puedan ver la luz que tú ofreces, Señor, y puedan reconocer la necesidad de un nuevo comienzo, Señor, y puedan entender que hay cambios que realizar, hay declaraciones que hacer, hay manifestaciones que hacer, hay proclamaciones que hacer. Quiera Dios que una de esas sea que en sus hogares hay un nuevo rey que se llama Jesucristo. Que esa verdad pueda ser comunicada con amor, con firmeza a todos los miembros del hogar.
y que con humildad clamen a ti por lo que tú has prometido. Gracia que compensa nuestra debilidad. Gracias por haber muerto por nosotros Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por este día, Señor. Te amamos, tú lo sabes. Queremos amarte mejor. Limpia, purifica nuestro amor para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.